Alexander Carlos, Dígame, profe. lo que consulté, ¿qué encontraste? ¿Qué conclusiones sacaste al ver esto? De este tipo de ejercicio, comparado a los anteriores, no mucho, me cuesta en realidad. Ya, O sea, lo que hice fue anotar los datos más que nada y ya después no. ya ahí quedaste. Ya. Sí, hay ¿Qué que. datos tienes a disposición en este instante? A la temperatura del agua, Ya, tengo el largo de la cañería, el diámetro de la cañería y la velocidad. ya, muy bien. Con eso, ¿qué información o qué podrías sacar? ¿Qué información puedo sacar? Ujú. Puedo sacar. A ver, tengo temperatura, tengo el largo, el diámetro. O a lo mejor te falta algún datito nomás para sacar ciertas cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente que tú podrías calcular con esto? Lo que puede ser el flujo de la cañería, si no Ya, porque tengo los largos, tengo el diámetro y la fórmula trae esos datos. ya, perfecto. Lo primero que se me viene a la mente. Ya, Profe, en dígame. este caso no habría que recurrir a la tabla. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Qué datos crees tú que tú necesitas de este fluido? Perdón. Es que es el tema. Lo que me interesaba acá es que vieran esto y no necesariamente resolvieran el problema. ¿Ya? Me interesaba que tomaran los datos, dijeran, mira, tengo estos datos, como bien lo hizo Alexander, y dijeran, mira, ¿qué es lo que tengo que sacar? Tengo que tener calculado esto, tengo que calcular esto y tengo que calcular esto otro. Entonces, ¿qué información necesito para poder calcular esto y esto otro? ¿Qué información necesito? A ver. ¿El área? Con el diámetro se puede sacar el área. Ya, perfecto. El caudal y el volumen de la cañería. El volumen de la cañería, ok, bien. ¿Qué más? Sí, el caudal. balance de energía, porque esa fórmula trae dos temperaturas y por lo que veo acá tenemos dos temperaturas también. Ya, muy bien. La constante Ok. K. ¿Cómo? La constante K. ¿Y para qué necesito eso? Para algunas fórmulas para poder desarrollar el ejercicio. ¿Qué fórmula? La idea está correcta, ¿cierto? Pero de nuevo, sí, vamos jugando con esto, vamos jugando nomás. El coeficiente de transferencia de calor. El coeficiente de transferencia de calor, ya, que es básicamente lo que tenemos que calcular en este punto, ¿cierto? ¿Qué fórmula me relaciona el coeficiente de transferencia de calor con la constante K de conductividad térmica? Ese era Reynolds, si no me equivoco. No, era un primo hermano de Reynolds. ¿Prendel? Algo así. No, el otro primo hermano. ¿Ah? ¿No sé? El Nusselt. Muy bien. Ya. No hay más. Entonces, mira, esta cuestión funciona así. Este es como el recetario de convección.
yo tengo los datos, ¿ya? Me dan una sarta de datos que a buenas y a primeras no pueden funcionar o no. La recomendación más importante siempre va a ser que calculen el número de Reynolds de la tabla, dependiendo del fluido que tengan, saquen el número de Prandtl con la información del número de Reynolds. Determinen si es un flujo laminar o turbulento. Con la información y con la información que te dé el problema, determinar qué tipo de problema es para poder ver qué fórmula o ecuaciones emplear. ¿Para qué? Para el cálculo del Nusselt. Entonces, el contexto del problema me entrega qué fórmula debo utilizar para calcular el Nusselt. Y, ¿perdón? Después del número de Prandtl, ¿qué venía? El determinar con la información del número de Reynolds cuál es si es un flujo laminar o turbulento. Flujo laminar, turbulento, calculo el Nusselt y despejo el coeficiente de convección. Así es como funciona convección. Como les digo, lo bueno que tiene transferencia de calor, ya sea conducción o convección, es que es mucho más sistemático. Te permite, tú tomas, el camino es el mismo, ¿ya? Lo importante es ver qué micro me sirve para llegar, ¿cierto? Pero siempre tengo que subir. ¿Ya? No tengo que irme por una bifurcación, no, el camino es bien recto. Puedo utilizar un auto, puedo usar una camioneta, a lo mejor me conviene más usar un city car, pero siempre el camino es para allá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué información tenemos disponible? Tenemos el fluido, es muy importante, ¿cierto? Ustedes ya saben. La temperatura promedio del centro o bulk. ¿Dónde está eso? Aquí. El promedio. ¿Cierto? Esa es la temperatura, ya la tienen que calcular. Las dimensiones características de la cañería, ya la tienen también. ¿Ya? La velocidad del fluido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? ¿Qué es lo que debo obtener de aquí? Tengo que obtener densidad, viscosidad, como alguien decía por ahí, la conductividad térmica del agua, y no me acuerdo qué más, pero habría que ver, ¿cierto?, qué información. Y el número de Prandtl que lo puedo sacar de la tabla. Entonces, voy a la tabla, ¿cierto? La tabla A9 del Seigel, transferencia de calor y masa, para que lo descárguenlo. Y buscamos, ¿cierto?, la información relacionada con todo esto. Entonces vemos y obviamente observamos el líquido, no observamos el vapor, y analizamos, ¿cierto? Y podemos sacar toda la información que aparece ahí. Tenemos viscosidad dinámica, el número de Prandtl y el coeficiente de expansión volumétrica, que no lo vamos a utilizar en este caso. ¿Ya? Pero lo importante es que tenemos, por ejemplo, ya mucha información, número de Prandtl, la viscosidad, ¿cierto? Conductividad térmica y el calor específico, además de la densidad, que vienen siendo los datos más relevantes a la hora de resolver este problema. Ahora, tomo estos datos y los utilizo, ¿ya? Los tomo y procedo a calcular lo primero que tengo que calcular siempre, que es el número de Reynolds. ¿Ya? Utilizo, ¿cierto?, toda la información. Recuerden, por si acaso, que tienen que considerar que el Reynolds es turbulento. Tienen que ver, ¿cierto?, si el flujo es turbulento o laminar. En este caso el flujo es turbulento. Entonces yo ya más o menos digo,
Ya cuando vea las ecuaciones que me dan para el cálculo de convección, yo ya sé que tengo que irme con el Reynolds turbulento. No me voy, o sea, con la ecuación que diga turbulento, no me voy con la que dice laminar. ¿Ya? Entonces, el número de Reynolds en este caso nos daba 23.904,2. ¿Ya? Flujo turbulento. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es calcular la distancia dimensional, ¿ya? Que si se acuerdan es el L sobre D, ¿cierto? Profe, ¿puede volver un poquito atrás? Gracias, profe. Entonces, utilizando esta ecuación, ¿cierto? Que contempla puede ser, ¿cierto? Se obtiene junto con el Reynolds. Calculamos, ¿cierto? El L sobre D de manera, ¿cierto? Ya cuando esto se vuelve, logra el desarrollo. Y se compara con la distancia dimensional real, que en este caso nos da 6. Uy, perdón. Nos da 6. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Al ver esto que está en la pantalla en este instante. Que no se logra, o sea, es más bajo la distancia que tengo con la distancia adimensional. Por lo tanto, el flujo no se desarrolló completamente. Correcto. No se consigue desarrollar completamente. Entonces, además, eso es una conclusión, ¿cierto? Y además, yo ya sé qué ecuación tengo que utilizar, ¿cierto? Que es esta, que es la que utilizo en estos casos. Profe, disculpe, ¿se puede volver un poquito? Por favor. Eso es lo malo de usar PPT, uno llega y pone el dedo nomás. No da tiempo ni tregua para copiar. Entonces, utilizamos la ecuación, ¿cierto? Que es la que estamos trabajando, ¿cierto? Y obtenemos esto. ¿Qué es esto? Pregunto yo. Esto es... uy, ay, me van a matar. Esto es una relación, ¿cierto? Que tiene el coeficiente de convección con el coeficiente de convección de entrada. ¿Qué hubiera pasado si el coeficiente de si este valor hubiera superado la condición de desarrollo? Estos valores de acá daría muy cercano a 1, lo suficiente para considerar que son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a leer yo de eso? Que voy a decir, mira, esto es de esta manera. Vamos a considerar, ¿cierto? Entonces, que el número de Reynolds, o sea, yo puedo calcular este aspecto, ¿cierto? Considerando los valores que ahí se dan. ¿Ya? Entonces, yo considero que el flujo está desarrollado y no tengo que hacer ninguna diferencia entre un flujo y el otro. ¿Ya? Entonces, sacamos esto y ahora procedemos a usar Nusselt. Y calculamos el coeficiente de convección promedio que nos da aquí. Problemas de teletrabajo, ¿cierto? Y con el Nusselt, con la ecuación que nosotros veíamos, procedemos a calcular el coeficiente de convección. Perdón. Recuerden que esto de aquí se utiliza cuando
Para enfriamiento del fluido. Para enfriamiento del fluido. Como la temperatura del que trae el fluido, ¿cierto?, es de 20 grados, pero la pared está a 0, yo tengo que considerar que el fluido se está enfriando. ¿Ya? Procedemos a calcular todo esto. Saquen pantallazo los que están sacando pantallazo, digan lo que escriben. Y tenemos que el coeficiente de convección es de 523,4 watts por metro cuadrado Kelvin. ¿Ya? Por si acaso, este es el valor de conducción térmica que tiene el agua en estas condiciones. La sacamos de la tabla. ¿Ya? Pero, debido a que el fluido no se ha desarrollado, yo tengo que ver el coeficiente de convección a la entrada. O sea, cuando el fluido está entrando al ducto. ¿Cierto? Entonces ahí es donde entra eso. Y lo pondero por 1,303, que es, si se recuerdan, es la expresión que teníamos antes escrita. Entonces, el coeficiente de convección a la entrada me da 682 watts por metro cuadrado por Kelvin. ¿Ya? Profe, Dígame. en la parte donde se comparaba el largo dimensional, con el largo dimensional teórico se veía si el flujo no se desarrolla. Claro. ¿Y cómo era la relación? ¿Cuál tenía que ser mayor o menor? El L sub D teórico, si es mayor al L sub D real, es que el flujo todavía no se desarrolla o no alcanza a desarrollarse. En cambio, si el valor teórico es menor al real, entonces el flujo está desarrollado. Ya, profe. Profe, ¿qué significa que el flujo no se ha desarrollado? Quiere decir que las características que tiene el fluido todavía no son parejas en toda su estructura. Entonces yo tengo discrepancias en todos los puntos del fluido, no solo en su distancia radial, si pudiéramos decirlo, sino que además en su distancia, ¿cierto?, a lo largo, lo cual trae problemas, ¿cierto?, de análisis. ¿Ya? Entonces calculamos el coeficiente de convección y con eso obtenemos, ¿cierto?, ya por fin la estructura que nosotros queríamos. Calculamos el área superficial, ¿cierto?, que como ya ves ustedes, y utilizamos el coeficiente de convección y nos da entonces que el calor intercambiado, ¿cierto?, por el fluido en las condiciones expresadas es de 5.784,85 watts. ¿Dudas o consultas con este problema que acabamos de analizar?
Entonces ahora tienen este problema. Dice, una placa plana de ancho W igual a 1 metro es mantenida a una temperatura superficial de su PS de 230 grados Celsius, utilizando calentadores eléctricos controlados. Independientemente los que tienen 50 milímetros de largo cada uno. Si el aire atmosférico a 25 grados Celsius fluye sobre esta placa a una velocidad de 60 metros por segundo, ¿en qué calentador se alcanza un consumo eléctrico máximo? ¿Y cuál es el valor de ese consumo? Les voy a pedir ahora que realicen lo mismo que antes. Vean el ejercicio, lo traten de entender, lo traten de analizar, vean qué información les entregan, vean qué información requerirían y luego resolvemos posteriormente. Bueno, lo vemos resuelto posteriormente. ¿Ya?